Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Comenzamos nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema que hemos mencionado de pasada ya más de una vez, pero quisiéramos hoy profundizar un poco más, dado lo preocupante que es el tema. Nos estamos extinguiendo. Ese es el título que le damos a nuestro tema. Pero como vamos a charlar en una tertulia, pues voy a presentarte a nuestros tertulianos que están alrededor de nuestra mesa virtual. Pues tenemos por un lado al señor Camilo Esperón, conocido de la tropa de la radio desde hace mucho tiempo. Él todavía no es mayor, pero el tiempo sí que ha pasado. Camilo, bienvenido. Bien hallado. Aquí estamos extinguiéndonos entonces. Bueno, tú no te quejes que tú ya tienes nietos, así que... Bueno, tenemos también por ahí a Flor, nuestra profe, que siempre sea cual sea el tema, siempre tiene algo en la reserva. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, buenas noches. También está con nosotros Carlos Rodríguez. Carlos empieza a ser un poquito más gallego. Carlos es catalán de pro, pero pues se ha finchado aquí y me parece a mí que ya está el hombre bastante cercano a nuestras bases gallegas. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Llevo a mucha honra lo de ser catalán y también ya de ser gallego. Bueno, menuda combinación, tú. Menuda. Bueno, también tenemos con nosotros a Pedro Crenes, y a Pedro le pasa como a Carlos, más o menos, más o menos. Pedro está por aquí por una dolencia del corazón. Pedro es del Canal de Panamá, de la Panamá del Canal, mejor, y está aquí por una dolencia del corazón. No ha podido evitarlo. Ha tirado de él y ya se sabe lo que es eso, más o menos como Carlos, ¿eh? Aunque también vivió bastante tiempo fuera, como le pasa a Carlos también. Pero nuestra más cordial bienvenida, Pedro. Muchas gracias, sí, y el corazón va remediándose poco a poco. Me alegro, me alegro. Y también tenemos con nosotros a Diego, recién incorporado a nuestra tertulia. Creo que ha estado un par de veces. A lo mejor han sido 3, yo he contado 2, pero de todas formas, creo que estamos, si él está de acuerdo, estamos haciendo un buen fichaje. Así que, bueno, Pedro se ha, iba a decir acomodado, pero eso queda feo. Pedro se ha colocado, o ha conseguido más bien, porque eso no lo dan gratis, un puesto de funcionario en la universidad,
pero lleva encima una experiencia como letrado, que se dice, y estamos encantados de haberle incorporado a nuestra nómina. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Has contado muy bien, esta es mi tercera participación y muy feliz de poder compartir este tiempo con los oyentes y con los contertulios. Pues nosotros también, de tenerte y de que se enteren los contertulios. Comenzamos, como de costumbre, en el cuarto de atrás con el aperitivo, porque el cuarto de atrás no sería tal si no llevase sus 3 pizcas de adobo musical. El cuarto de atrás cumplirá, Dios mediante, en septiembre, 30 años. 30 años ininterrumpidos semana a semana. Y hemos pasado de ser escuchados en la mitad de Vigo, más o menos, cuando empezamos, a tener cobertura nacional e incluso ser escuchados fuera del país, en otros lugares del globo que habitamos. Pues las 3 pizcas de adobo musical de hoy no serán de autores tan habituales, porque tendremos los siguientes. Tendremos a Franz Danzig, a otro Franz Schubert, y a otro que al principio parece conocido, pero la verdad es que nunca hemos puesto nada suyo. Leopold Mozart. Sí, Mozart, el padre de Mozart, de ese famosísimo Mozart. Pues vamos ya con la primera pizca de adobo musical, grabado por la Orquesta de Radio Televisión Española y el solista Juan Antonio Guidanos en el fagot. Para el volumen 2 de Clásicos Populares, escucharemos el final del tercer movimiento a la polaca del concierto para fagot y orquesta de Franz Danzig, compositor, director y violonchelista alemán, que vivió entre los siglos XVIII y XIX, o sea, en la apertura del período romántico. Escuchemos. Bien, pues después de saborear esta primera pizca de adobo musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Se trata de nos estamos extinguiendo sencillamente porque hay un derrumbe así real, las cifras son ya muy preocupantes, de la natalidad. Nacen menos niños. Esto empezó de una forma particular, empezó en el tiempo de la pandemia y las casas se llenaron de mascotas, pero nacieron menos niños y de cada vez menos y de cada vez menos. Y en nuestro país ya somos uno de los principales del mundo en no nacer niños. Bueno, estos son
los hechos. Yo quiero apuntar algunas cosas para empezar. Un profesor e investigador de la Universidad de Alcalá escribió un libro sobre este tema, La extinción de los hijos. Lo subtitula o completa el título, El retorno del flautista de Hamelín. Y dice, entre otras cosas, a nivel mundial, la curva de nacimientos y muertes comienza a ser plana, lo que significa que por primera vez en la historia de la humanidad, cada ser humano que muera no será reemplazado por otro. De hecho, apunto un poco más abajo, casi la mitad de los jóvenes españoles actuales no tendrán hijos. Esto es muy fuerte, casi la mitad. Y no serán nunca abuelos. Esto quiere decir, y tengo un caso muy cerca, familias enteras, esto lo apunto porque lo estoy viviendo muy de cerca, no en mi familia directa, familias enteras desaparecerán. Ahora vamos a hacer una primera ronda con esta primera cuestión, los hechos. Y voy a ir preguntando si apreciáis realmente en vuestro entorno, el entorno familiar, el entorno del barrio, el entorno, digamos, de las compras, el entorno de actividades sociales o religiosas, si apreciáis este descenso de los niños. Carlos, te toca. Sí, se nota. En cuanto a los españoles, porque ya empezamos a estar rodeados no solo de españoles. Por ejemplo, en mi caso, donde estoy pues vinculado a la iglesia evangélica, donde me muevo mucho en la iglesia, en mis contactos, mis amigos, pues están lógicamente pues ahí, y observo que hay bueno, pues, una descendencia en cuanto a los hijos que tienen las parejas españolas, no así con latinos o brasileños u otros hermanos en la fe que vienen de otras latitudes, ¿no? Por lo que sí que noto que somos los españoles los más reacios bueno, a tener descendencia, o por lo menos una descendencia que pueda, de cara al futuro, pues generar que se duplique la población, o sea, que aumente la población, no que disminuya. Sí que lo noto, sí. Pedro, ¿tú qué perspectiva tienes de este asunto en lo personal? Pues yo lo veo como Carlos también, que sí que se nota que se tienen cada vez menos hijos y se nota también que la gente quiere tener cada vez menos hijos. Eso también es interesante. No solamente lo ves que no hay niños, sino que hay jóvenes que ya están diciendo que ellos no los van a tener. Entonces, claro, eso también te asusta un poco, ¿no? Y bueno, y yo creo que es una cuestión, por un lado, de valores y por otro lado, un asunto económico también. Es decir, eso es lo que apuntábamos aquí en nuestra propia historia en España, ¿no? Que antes no había tele, pues la gente, ¿no? Y como no había tele, pues tenía 10, 12 hijos y los sacabas adelante. Entonces, claro, cuando los mayores del lugar nos dicen que en un piso de 60 metros cuadrados tenían 12 hijos, por aquí, por allá, y sacaban todos adelante, y tú dices, ¿pero cómo lo hacían? Pues eso es un asunto económico por un lado, y que se parece mucho a lo que pasa en América, ¿no? También, pues la gente tiene, es un asunto económico por un lado, después también que no hay tele, la gente también esto, y tienen otros valores, pues tienen unas familias grandes y estas cosas, pero yo estoy seguro de que los hijos de estos inmigrantes, que son españoles ya, van a estar infectados, por decirlo así, de esa misma manera de pensar, ¿no? Entonces yo creo que eso, por un lado, si hay menos niños y hay más jóvenes en edad casamentera, por decirlo así, que no quieren tenerlos. Uh-huh. Flor, tú que estás en un centro de enseñanza y ves a niños y adolescentes, ¿ves que se encoge la asistencia o cómo lo percibes tú? Sí, a ver, a lo largo bueno, ha habido bastante variación. Ha habido épocas y ciclos donde el número de niños que empezaban a asistir al colegio, siempre se mira el primer nivel, o sea, los que entran en el primer nivel, pues se incrementaba, y otros ciclos donde se disminuía. Pero en este momento está bajo, se nota en las escuelas. Yo empiezo, por ejemplo, imagínate, hablando de infantil, de los niños que se incorporan al colegio en los 3 años, ¿no?
4 y 5 años, que son los 3 grupos de infantil. Y normalmente esos grupos, cuando antiguamente, puedo hablarte de igual 10 años atrás, eran grupos bastante numerosos, por lo menos aquí, donde yo estoy, en la ciudad, cada vez son más pequeños. Y te puede hablar de grupos, claro, igual no es muy representativo por los 2 centros donde yo estoy, pero por lo que yo veo, los grupos son cada vez menos numerosos. Pues Mm. hablamos de, por ejemplo, grupos de 9 niños en 3 años, o grupos de, si el colegio tiene muchos niños y está en un núcleo de población muy grande, pues igual tiene 17, pero no aquello de 25 niños que entraban por cada aula, ¿no? O escuelas de varios niveles. Quiero decir, los niveles me refiero a escuela de línea 1 es que solo tiene una clase por curso. Escuela de línea 2 es que tienes 2 clases por curso. Pues, por ejemplo, yo, escuelas de línea 2 o de línea 3, que haya varios cursos de 3 años, varios cursos de 4, aquí donde yo estoy no lo veo. O sea que sí que veo disminución. Y también tengo que decir, que es lo que están comentando los compañeros, que dentro de estos niños, la mayoría son hijos de extranjeros, sobre todo aquí en la ciudad, de sudamericanos. Ujú. Diego, ¿tú lo percibes ya en el ámbito en el que te mueves ahora? En el ámbito académico universitario sí se percibe en el ámbito infantil especialmente, ¿no? En la universidad sí que cada vez hay menos alumnos y es una consecuencia demográfica. De todos modos, Daniel, volviendo a la cuestión de la pregunta de si nos extinguimos, todavía es pronto para hablar de extinción, pero lo que es cierto es que hemos entrado en una fase de declive demográfico y cultural, y yo creo que es una cuestión de toda la llamada civilización occidental, que alcanzó un pico, ahora empieza una cuesta abajo y estamos empezando a vislumbrar hacia dónde puede dirigir esta cuesta. Y las razones económicas y culturales, fundamentalmente, como apuntaba Pedro, y como podremos comentar más adelante. Ujú. Camilo, tú que tienes familia de segundo y tercer grado, a ver, hijos, nietos, ¿tú cómo ves alrededor ese tema? ¿Hemos empezado a disminuir, como decía Diego ahora? Hombre, los datos están ahí, ¿no? En nuestra región el índice de natalidad está bajando, aunque tengo la suerte, por decir de alguna manera, que vivo en uno de los 2 pueblos de Galicia que hay más nacimientos que fallecimientos. Pero solo son 2 pueblos. Uno es el donde yo vivo, ¿no? Pero pueblos en nuestra tierra hay miles, hay cientos de pueblos, ¿no? Por tanto, sí, y lo más triste para mí es que cada vez veo que hay más gente sola, ¿no? Gente que vive en una vivienda, hombre o mujer, y están en esa soledad viviendo solos, ¿no? Y va aumentando, y es un número inmenso. Eso es uno de los grandes problemas que trae la falta de natalidad, ¿no? Ujú. En el informe que os he pasado de un experto de la Universidad Nacional de Costa Rica, dice, el número de nacimientos está refiriéndose a su país. Ha disminuido entre 2010 y 2022, y estamos ya en 2024, han disminuido casi un 25%. Esto ha llevado a una tasa global de fecundidad promedio de 1,3 hijos por mujer, que se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional, que se consideran 2,1 nacimientos promedio por mujer. No hablamos aquí, aunque, bueno, pues en estos días han salido informaciones, noticias acerca de Corea del Sur, que su situación es muy por debajo de eso, ni 1,3 ni nada, o sea, 0,7 o algo así. O sea que van cuesta abajo y pedaleando. Eso es impresionante. Ahora, es evidente que cada uno tendremos nuestras opiniones, pero esto viene de algún lugar, no solo de que, en fin, nuestra civilización ya es mayor y hemos progresado mucho, sino que se han introducido, soy yo, ideologías
contrarias a la familia. Yo apunto dos cosas como causas y son, ya que entramos en la segunda parte de nuestra materia. La primera, los hechos, y ahora las causas. Y entre las causas hay una que en este programa hace bastantes años que hemos abordado y seguido abordando, es el deterioro de la familia en sí, como institución. El matrimonio para toda la vida pierde fuerza. Escuchas con mucha facilidad decir, bueno, y si no funciona, lo dejamos. Y por otra parte, las uniones libres, es decir, no comprometidas por papeles, es decir, no casados legalmente, sino que se unen y, si es posible, aprovechan las ventajas administrativas, pues están ganando terreno. Pero seguramente que hay más razones. Este especialista de Costa Rica dice el retraso de la maternidad, la disponibilidad de tiempo y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar, los gastos asociados con la crianza de los hijos y el hecho de optar por no tenerlos. Realmente los datos que apunta este especialista son exhaustivos, son exhaustivos. Bueno, pero vamos a hacer otra ronda con este tema. Las causas objetivas que apreciamos o que, ya que aquí somos más bien un poquito mayorcitos, pues ya hemos vivido esos cambios en los titulares de prensa, en las entrevistas, en las películas, hemos ido viviendo ese cambio. Carlos, ¿tú qué causas apuntarías tú básicamente? Bueno, desde luego involucra varias causas de tipo económico, social, personal. Ya Pedro adelantaba algo. Para mí, voy a citar la más triste, que creo que Pedro también lo he notado que iba por ahí, ¿no? Y es el cambio evidente de prioridades. O sea, ahora formar una familia ya no es el objetivo, ¿no? que tenía un joven. Yo recuerdo con mis 18, 19 años estaba deseando ya encontrar novia y casarme y formar una familia, ¿no? Cuando ahora un joven a estas edades lo prefieren pues es o forjarse una carrera mejor, viajar antes de casarse, bueno, si es que llega a hacerlo, más bien realizarse personalmente, profesionalmente y dejan la familia pues para, no sé, para más tarde, ¿no? Si es que se llega a ese punto, porque como también tú decías, no es necesario hoy día formar una familia para sentirse realizado, ni siquiera llegar a tener hijos. De lo que se trata parece ser es eso de disfrutar del tiempo libre, de vivir tu vida adulta y poco más, ¿eh? Es que hasta el ser padre empieza a estar mal visto y yo creo que los jóvenes se lo plantean, ¿no? Se ha estigmatizado, ¿no? La familia la familia patriarcal, que ahora hasta los jóvenes, los chavales pensarán, bueno, a ver, o una de dos, o soy como mi padre un mandamás, o me vuelvo un manejado por mi mujer, estarán cargados de dudas y me imagino que muchos no querrán vincularse, ¿eh? Ni en un matrimonio, vamos, ni casi ni en una pareja, ¿no? Es muy triste, ¿eh? Pero es lo que yo veo. Uh-huh. Pedro, ¿tú has incorporado alguna vez en en tus libros, en tus novelas, en tus cuentos, en tus relatos cortos, algo de esto? Sí, sí, sí. Creo que uno de los motores que impulsan la literatura es la relación padre-hijo, ¿no? Las familias, ¿no? Como eso lo que decía Tolstoy, ¿no? En el arranque de Ana Karenina, ¿no? Que siempre lo hemos citado, ¿no? Las familias felices son todas iguales, pero las infelices lo son cada una a su manera. Entonces, a partir de allí es eso. La Biblia arranca con un hombre y una mujer, con una familia que se convierte en disfuncional muy rápido, pues, precisamente por haberse olvidado de Dios primero. Esa es la gran disfuncionalidad de la humanidad, por un lado, y después vemos lo que hace Caín con su hermano, ¿no? Y a partir de allí, pues estamos todos en esta dinámica, ¿no? Entonces, sí que familias donde los hijos desprecian a los padres, madres que discuten con sus hijos. Yo tengo un relato que está basado en una situación real donde
es la madre la que abandona al hijo con discapacidad con el padre. Entonces el padre se convierte no en un héroe del relato, ¿no? Pero es interesante también llamar la atención de que esto se puede dar en hombres o en mujeres, ¿no? Porque todo el mundo tiene este derecho hoy día, ¿no? De decir, yo no quiero una familia, yo prefiero mejor ser un gran filósofo o una gran pintora, y el tener hijos, pues te carga, claro que sí, ¿no? Pero vemos que en el pasado, hombres y mujeres, pues hacían sus carreras. Siempre estamos hablando con eso que las mujeres cedían más. Bueno, pues y en este momento en el que estamos, ¿por qué no tomar el relevo o hacerlo de otra manera, pero que sigamos teniendo hijos e ilusionando a los que vienen detrás para tener familias? Yo creo que lo que decía Carlos es muy, muy valioso. Hoy día la gente no quiere tener nada que ver con ser padre y con ser familia. No, yo soy libre. Yo escucho a estos programas de citas, ¿no? Y en la televisión y dice, bueno, ¿y a ti qué te gusta? A mí me gusta viajar. Pero ¿cómo puedes viajar con hijos? ¿Cómo puedes viajar con hijos? Y sobre todo, ¿cómo te pagas tantos viajes? Pero la gente tiene ilusión por viajar y por estas cosas que de verdad que es terrible, ¿no? Y no sabemos de verdad cómo hacer para devolver a la gente a la senda correcta, ¿no? Diego, ¿tú cómo ves ese tema? Y eso que ahora podemos viajar virtualmente y saber tanto de Roma o más de Roma que alguien que se pasó 15 días en Roma. Aún así, ¿tú cómo lo ves el tema? ¿O cómo se respira en el ámbito que tú te mueves ahora? Bueno, se respira muy mal porque hay un ambiente generalizado de una secularización y de un profundo ateísmo. Yo te quería decir, Daniel, que nosotros venimos en un contexto filosófico, espiritual, basado en una relación de un padre con un hijo, plena y satisfactoria, pero en la que abundaba tanto el amor entre ese padre y ese hijo, que quisieron además tener una esposa para el hijo. Y de este modo presentamos una filosofía de la existencia basada en la centralidad de la relación familiar, tanto paterno-filial como entre cónyuges. Y construimos nuestra mente en este universo y desarrollamos todo a partir de que la felicidad y la realización está en la relación padre-hijo y en la relación marido-mujer. Cuando quitas de en medio este paradigma filosófico, como le gusta a Carlos decir, esta cosmovisión, y la sustituyes por una que es profundamente antropocéntrica y es profundamente egoísta, el hombre se busca realizar en sí mismo. Y esto es una realización onanista, si me permitís citar otro personaje bíblico. Y como cuestión onanista es absolutamente improductiva, conlleva el fracaso del individuo, el fracaso de la propia visión de la vida y está llevando al fracaso y al declive de la civilización. Entonces, llegados a este punto, el único que tiene poder para remediarlo es aquel que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Y de esto, en el mundo universitario, en el mundo académico, está totalmente ausente, es algo totalmente ajeno. Bueno, hacemos un pequeño alto, dejando a Flor y a Camilo para entrar en esta ronda de las causas, y vamos a ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, grabado para el volumen 2 de Clásicos Populares, que es el que me ha servido hoy, digamos, de almacén musical. Ese Clásicos Populares, fundado por alguien extraordinario, que fue Fernando Argenta, hijo de un grandísimo director español. Y vamos a escuchar el comienzo del Impromptu D899, número 3 de Franz Schubert, compositor austríaco de los principios del romanticismo, que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Será intérprete de este comienzo del Impromptu D899 de Schubert, Rudolf Buchbinder, al piano, claro. Vamos a escucharlo.
Después de escuchar este tema muy lindo de Schubert, no pongo los temas enteros, completos, porque algunos temas ocupan muchos minutos. De vez en cuando, como sabéis, el cuarto de atrás es totalmente musical y en ese caso sí que me puedo ahí, pues, soltar las greñas y escuchar lo que toque de buena música y temas completos. Bueno, pues nos quedaba Flor y Camilo para hablar, para comentar, para dar su opinión acerca de las causas. Flor, tú que te mueves también en un medio académico, aunque sea en otro nivel, es un medio académico, y en tus conversaciones con compañeros, profesores, o tú podrías elaborar algo acerca de cómo ves tú las causas que nos están llevando, porque esto no ha terminado, ¿eh? Esto de momento está progresando. Muy bien, bueno, yo quiero incidir un poco en algo que estaba diciendo Diego, que trata acerca del egoísmo, ¿no? La individualidad. Yo creo que el ser humano se está volviendo hacia sí mismo en el sentido de que todo lo que suponga un coste accesorio, como pueda ser pues casarse y tener hijos y eso que le quite de tener en sí mismo el placer de viajar, de hacer esto, de hacer lo otro, pues ahora mismo se rechaza. Estaba pensando justo en una conversación que hoy tú, pues en una comida donde de compañeros de trabajo del colegio teníamos y una de las personas que allí estaban, una chica, está casada, tiene 2 hijos, no quiere que sus hijos tengan hijos. Decía, yo prefiero que mis hijos tengan un animal de mascota a que mis hijos tengan hijos. Y claro, algunos compañeros le decían, pero tú no quieres tener nietos. No, 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 no. Yo prefiero que mis hijos tengan una mascota, pero que no tengan hijos. Eso es tremendamente egoísta. También estaba pensando, si no habéis visto estos últimos tiempos, pues no sé si he visto algún reportaje hace una semana de este fenómeno social o esta moda social de la sologamia, de personas que hacen una fiesta para casarse consigo misma. Y, por ejemplo, tengo aquí delante bueno, hacen un bodorrio con 70 invitados, 100 invitados, y se casa consigo mismo. Un negocio, por otra parte, ¿no? Para quien organice esos temas, ¿no? Y tengo aquí un par de frases que fíjate lo que dicen. Antes que nada, debemos amarnos a nosotros mismos. Y se puede vivir un cuento de hadas sin un príncipe azul. Entonces yo creo que esa ideología que está en el fondo, también hace que obviamente las personas pues no quieran tener hijos, porque a ver, si tú solamente te centras en tú mismo, en lo que tú quieres, en el hedonismo, ¿no? Pues al final todo aquello que te aparte de tu satisfacción personal y de asegurarte que todo lo que haces es para ti mismo, pues no vas a querer hacerlo ni tenerlo. Ujú. Lo que nos acabas de contar, Flor, a mí me da escalofríos. De verdad, que me da escalofríos. Camilo, si miras para la parte superior de la pantalla, sabes, nada, Sí, es tu tiempo, chico. venga, vamos allá. Yo creo que todo lo que habéis expuesto es correcto, ¿no? Pero creo que hay una causa mayor, porque toda causa es con efecto y todo efecto es debido a una causa, ¿no? Este gobierno ha impuesto 16 tipos de familia. Ahora que hablamos de la necesidad de familia, tenemos 16 tipos. Tú sin Ahora, apunte, sin ¿por qué apunte ponemos, político, por qué ponemos 16 tipos de familia? Eso hay que desarrollarlo, no tengo tiempo ahora, ¿no? Pero voy al fondo de la cuestión. Esto se debe a una élite que está imponiendo una ingeniería social. Esa ingeniería social está imponiendo una forma de pensar y una forma de ver la vida, que es, como decía Flor, llegar a eso de que ahora pues me autocaso conmigo mismo. Eso no quita que yo pueda tener esporádicamente una pareja para satisfacerme de una manera o de otra, pero yo me quiero a mí mismo y me pongo un anillo y me celebro un bodorrio. O sea, una,
Pero esto viene de antiguo y cada vez, por desgracia, va imponiéndose. A ver si en 2 minutos os explico lo que es el plan Kalergi. Este Kalergi es hijo de un diplomático de Austria que en Japón se casa con una mujer japonesa y este fue filósofo y político después en Austria. En 1923, que ya llovió, o sea que ya hace 100 años, hace 100 añitos, él puso un plan ¿cómo le llamó? Pan Europa, con un objetivo, debilitar a la sociedad europea. Y el plan era que la población en Europa se fuera disminuyendo por métodos socioeconómicos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tener que imponer gente que llegase de África y que no fuera una sociedad cristiana y blanca, como él decía. Esto suena un poquito bueno, a aquello que vosotros sabéis, pero yo a los hechos me remito, porque han pasado 100 años y yo lo que he visto en estos 100 años de la historia de Europa es que ese plan se ha ido y va poniéndose cada vez más. Hoy hay políticos en Europa, como la señora Meloni en Italia, el señor Orbán en Hungría, que conocen muy bien ese plan y se oponen abiertamente contra eso. Están en una guerra en la Comunidad Europea contra ello y les están haciendo la vida imposible. Los famosos periodistas y medios paniaguados, que aquí en España los tenemos también a diestro y a siniestro, pues se les llama fachas, se les llama de extrema derecha, los ponen a caer de un burro y yo veo que lo único que están diciendo a veces verdades como templos. No es que yo sea de extrema derecha políticamente, pero me identifico con ellos en esta forma de ver las cosas, porque están diciendo verdades como templos, ¿no? Y por tanto, ese plan Kalergi que hablaba de que había que buscar gente débil, gente no europea, porque así se acabaría creando, el plan Bama se acabaría creando una Europa unida, que eso sí se ha realizado bastante, y después un gobierno mundial, ¿no? Que eso está por ver si un día lo veremos. Pero en cierta manera, todo esto, para ir terminando, porque tengo muchos datos, pero me enrollaría demasiado aquí. Para terminar, esto obedece a un plan superior de una élite y desgraciadamente se va cumpliendo paso a paso todo lo que esa élite ya hace más de 100 años ha desarrollado, ¿no? Afortunadamente hay voces en Europa que se están oponiendo a esto, como mencionaba a Meloni, Orbán y algunos más, ¿no? Pero desgraciadamente creo que el plan va para adelante y dentro de poco veremos en muchos países europeos igual más mezquitas que iglesias cristianas, ¿no? Tristemente. Bueno, nos has dado jarabe del tuyo. Ya te echábamos de menos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Como es el fin de ¿Sabes que fiesta, fin de temporada. será por eso? Estamos en este tiempo en el cual mm, hemos llegado a la última parte de nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy le hemos titulado Nos estamos extinguiendo, refiriéndonos al descenso de la natalidad. Y hemos estado viendo dos cuestiones que siempre es importante echarle un vistazo para tratar el tema. En primer lugar, los hechos. ¿Es así? ¿Está sucediendo así? Pues está sucediendo así. Y con la salvedad de algunas zonas, ya pocas, de Asia y algunas zonas de África, en el resto del mundo los nacimientos están cayendo. Y nos hemos asomado a una segunda parte inevitable del tema. ¿Por qué nos estamos encogiendo? Y la verdad es que han salido cosas importantes que nos colocan ante, digamos, razones que han llevado a esta situación. Razones muy serias y razones muy graves. Entonces, ahora yo quiero retorcer un poquito más el tema y hablar de consecuencias, porque esto trae consigo consecuencias. Por eso decíamos al principio en el título, nos estamos extinguiendo. Y si nos estamos extinguiendo es que dejamos de estar aquí en este planeta. Si no es que hemos encogido un 40% la población del planeta, de momento.
pero está bajando, es verdad, está bajando. Pero además, por lo que hemos tratado en este segundo apartado del tema, en las causas, pues resulta que hay una especie de movimiento que se contagia facilísimo de que no haya niños, ya, de que las familias sean otra cosa y de que no haya niños. Así que estamos en el camino. Si nos dejamos llevar y no tomamos medidas, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Yo menciono una porque esa consecuencia se está percibiendo mucho actualmente y hace un rato precisamente estaba leyendo un artículo, creo que fue en La Razón, acerca de por qué no hay médicos, por ejemplo, y por qué no hay enfermeros, o en fin, enfermeros o enfermeras, por qué no hay médicos o médicas, claro, por qué hacen falta y ahora anda la sanidad de cabeza porque no tienen suficientes. Y hay más apartados en los que no hay. Por ejemplo, esta mañana yo leía un artículo que decía que hay escasez de una profesión de muchísimo prestigio como es la ingeniería. Bueno, pues hay escasez de ingenieros. Pero al mismo tiempo resulta que algo que está sucediendo hace ya bastantes años es que nuestros jóvenes bien cualificados, en particular los ingenieros y otros de otras ciencias como físicos y médicos y personal de enfermería, se están yendo al extranjero. Eso es un hecho que está sucediendo. Y si se van al extranjero, ¿por qué? Pues porque allí les pagan más y los consideran más. Bueno, esto es un asunto realmente de lo más serio. Y esto forma parte de las causas también, porque los que se van al extranjero no tienen niños en España. Pero vamos directamente con las consecuencias. Yo tengo unas notas aquí que os he pasado, pero el experto de la Universidad de Alcalá dice algo muy sensato. Dice, la baja natalidad causará una falta de mano de obra y de talento. Y si a esto añadimos lo que yo acabo de comentar ahora mismo, que jóvenes cualificados que han terminado sus estudios se van al extranjero, no sé, el hijo de mi peluquero, pues fue a hacer el doctorado y se quedó a trabajar en Noruega, que está muchísimo mejor pagado y considerado que aquí. Bueno, por ejemplo, el experto de la Universidad de Costa Rica, que está mirando a su país, pero dice una cosa muy sensata. Dice, una caída sostenida de la tasa de natalidad hace insostenible el sistema de pensiones. Y dice otra cosa, con menos personas en edad de trabajar en comparación con la población dependiente, existirán menos recursos para proporcionar beneficios a un número creciente, porque ese sí que está creciendo, de personas mayores. Entonces, ¿cómo se ataja esto? Bueno, las consecuencias. Porque si no hablamos de las consecuencias y los que estén escuchando, estén donde estén, no se conciencian de que efectivamente las consecuencias nos van a morder a nosotros, a los que somos mayores y a los que son más jóvenes. Nos van a morder. O sea que tengamos cuidado. A lo mejor estamos fabricando una bomba de tiempo que nos va a explotar en las manos. Carlos, ¿cómo ves tú esto de las consecuencias? Bien, pues vamos a intentar concienciar acerca de las consecuencias, ¿ok? De este descenso de la natalidad. Y bueno, me voy a limitar a enumerar algunos, ¿no? Según mi opinión, y dejo el desarrollo para mis queridos contertulios, que son también expertos en cualquier materia de la que tocamos, por lo que veo. Bueno, los efectos van a ser evidentemente sociales, económicos y políticos. O sea, nos encaminamos a una sociedad en que prima la vejez y por otro lado la soledad. La soledad también. Esto en cuanto a la sociedad, pero va a tener también unos efectos económicos porque la vejez requiere de cuidados, de recursos,
la gente mayor, cada vez somos más dependientes, ¿eh? Y no olvidemos del tema que parece ser el fundamental en estos artículos que leíamos. ¿Quién se va a hacer cargo de pagar las jubilaciones? Entonces, pues económicamente va a tener unas repercusiones, unas consecuencias. Y hay otro efecto que pongo sobre la mesa y es el efecto político. Porque ¿a qué partido político votarán los mayores y a qué partido político votarán los jovencitos, los jóvenes? Porque claro, los mayores votarán a aquellos partidos que inviertan en infraestructuras para ellos, lógicamente, o cuidados para la gente mayor, pero los jóvenes estarán votando a aquel otro partido que lo que propugne pues sea, lógicamente, ¿no? El trabajo para los jóvenes, libertad para los jóvenes, todo aquello que pueda satisfacer las necesidades propias también de los jóvenes. Y entonces se va a dicotomizar todavía más, ¿no? La sociedad, el espectro político, todo, ¿no? Ahí os dejo estas cositas. Vamos, nos has puesto titulares para desde todos los ángulos. Ya prácticamente has agotado la panoplia de consecuencias. Pedro, ¿tú cómo ves el asunto o ves algo en particular que a ti te impacte más? Pues creo que lo que va a pasar es que vamos a necesitar, que eso también está en los números, más inmigración, pero no estamos preparados para la inmigración, porque evidentemente que quien viene aquí, y esto se ha intentado hacer, ¿no? No podemos darle a la gente, dictarles un curso de españolidad, por ejemplo. No, no podemos. Eso es absurdo. Cuando tú vienes, y nosotros lo hemos vivido yéndonos de España a América y a otros países, y no nos han dado un curso de panameñidad en Panamá o de argentinidad en Argentina, entonces todo el mundo va con sus costumbres. Ahora, estamos dispuestos a recibir a personas con costumbres distintas y tan distintas como, por ejemplo, de África. Claro, porque dice, bueno, un panameño por ahí más o menos lo tienes controlado, un venezolano, pero un señor de Ghana, un señor de Camerún, y claro, estamos hablando de que ellos están teniendo más hijos y por las necesidades que hay allí van a emigrar más, pero estamos dispuestos a recibir esa inmigración. Claro, ¿qué hacemos nosotros? Ponernos a tener hijos sería lo ideal. Y sobre todo, dejarme introducir esto como una bomba de relojería, por los motivos correctos, por lo que nos explicaba Diego, ¿no? Por esta imagen del plan eterno de Dios, que es mejor para la humanidad, aunque no lo entienda. La relación de un padre con un hijo y de un hijo con una esposa. Esa es la idea. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera políticamente o socialmente, económicamente no lo estamos planteando. Pero cuando vengan las personas, las consecuencias que vamos a tener y que estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito evangélico, en las iglesias, una transformación de las congregaciones también, ¿no? Ya no solamente tenemos a hermanos españoles, sino también vienen bolivianos, paraguayos, peruanos, panameños, cada uno de su padre y de su madre. Y entonces, ¿cómo eso va permeando la iglesia? ¿Cómo nos transforma a todos? ¿Estamos dispuestos a eso? Y yo me paro aquí y que siga el siguiente. A ver, Flor, tú que estás en la generación inicial, bueno, los que tratas con ellos a diario, que son la generación inicial, ¿tú cómo ves las consecuencias en tu perspectiva inmediata entre los que enseñas y de los enseñadores? Ya nos has dicho algo que a mí por lo menos me ha dejado frío. Bueno, yo quería reflexionar, perdóname, Daniel, si salgo un poco del tema, pero quería reflexionar en la perversión de esta sociedad, porque estoy pensando que económicamente los recursos son limitados, ¿no? Y como bien manifestaba, pues Carlos comentaba acerca de la necesidad de que si hay muchas personas mayores, pues se necesitan muchos recursos. Estaba pensando, fíjate por dónde se fue en mi mente, a todos estos temas que igual ya ahora no se habla tanto, pero pues que hace un año estaban de moda, como es la eutanasia, que sigue estando de moda, y el tema del aborto. Porque si os dais cuenta, dentro de esta sociedad, a las personas que no están dentro del mundo del tema de trabajo, es decir, a las personas que van pues igual de los 18 a la edad de jubilación, a esas personas
pues se les promueve porque son las personas que interesan. Pero realmente a quien al final no nos interesa son a los niños que hay que cuidar, que nos llevan un costo, que nos mantienen, que tienes que estar ahí un montón de años, y a los ancianos, es decir, a los que dejan el sistema productivo. Entonces, estaba pensando que esto es una perversión tremenda, porque al final cuando veamos que hay demasiada presión acerca de, pues, económica, acerca de las pensiones, los cuidados de los mayores y todo esto, lo que se va a intentar es eliminar. Es decir, pues tú dejas de ser una persona que está activa, ya no eres útil para la sociedad. Y un poco va a pasar también, bueno, estoy siendo súper catastrofista y súper alarmista, que este mensaje casi es más de Camilo que mío, pero, Oiga, pero estoy pensando, orden. ¿a que sí? ¿A que sí? Pero estoy pensando en, fijaros hasta dónde me voy, a temas de y que la ingeniería genética esté tan fuerte, que se puedan constituir seres, bueno, esto sí que es de ciencia ficción, pero bueno, seres humanos ya formados, ¿sí? Y que el periodo de vida de las personas se establezca entre, pues, seres humanos formados que entren directamente a trabajar hasta que se termine la edad de trabajo. Ya sé que suena súper duro y ya sé que suena pues un poco de ciencia ficción, pero la sociedad, si os fijáis en la sociedad, se está despreciando a los bebés, o sea, el aborto está a la orden del día. Pensar que hace poquitas semanas se aprobó ya la ley del aborto con que una niña con 16 años no necesita la autorización de sus padres para ir a abortar, y el tema de la eutanasia activa. Ya no hablo de la pasiva. Es realmente Diego, preocupante. ¿tú qué añadirías a esto? De No, consecuencias estamos hablando, porque no sé si nos estamos ya alejando un poquito de lo práctico e inmediato, pero no sé, ¿tú qué opinas? mira, se ha abordado el tema desde una perspectiva política, social, económica, cultural, religiosa. Yo te pido a ti, Daniel, que me precises por dónde quieres reconducirlo. Por donde tú quieras, porque ahora está todo abierto. Están todos los caminos Está. abiertos. Bueno, Es así. usted es del departamento jurídico, así que diga algo. Bueno, a ver, vamos a ir atando cabos sueltos. Desde el punto de vista humano, esto nos lleva a una sociedad desprovista de amor y de afecto natural, porque no hay niños. Los niños son el catalizador de las emociones positivas y del cariño, ¿no? Entonces, el que los niños emiten en el sistema hormonal de los adultos, activan determinados resortes que nos hacen sentir paz, esperanza y felicidad. Especialmente los niños transmiten esperanza. Y una sociedad sin niños es una sociedad sin esperanza. Por otro lado, una sociedad donde los ancianos son percibidos como un saldo acreedor en el balance económico del Estado, en los presupuestos generales, los ancianos son percibidos como una carga. Y vamos a un horizonte, como apuntaba Flor, en el que la esperanza de vida del ser humano esté limitada a la laboralidad. Y en la pérdida de la laboralidad, pues el Estado ya se encargará de que usted enferme o muera o se caiga en una esquina con 400 euros, porque en definitiva la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de todos nos está llevando a asistencia mínima gratuita o vital gratuita que nos va a dar el Estado, hayas cotizado con una base de 2.500 euros o hayas estado toda tu vida pidiendo, ¿no? No lleva ese horizonte. Ahora, desde el punto de vista, bueno, y desde el punto de vista político, Camilo, evidentemente hay un plan para acabar con la clase media y con los que piensan y con los que pueden decidir. Para la élite, lo que es peligroso siempre es la clase media formada. A España llegó la democracia porque el régimen murió de éxito cuando formó una clase media que ya no quería dictadura. La Revolución Francesa también murió el antiguo régimen de éxito cuando se formó una clase media en Francia que fueron allí a la sala del juego de la pelota a tumbar los estados generales. Entonces, la historia nos enseña que la clase media es el garante de la democracia. Sin clase media, las élites pueden gobernar a una masa analfabeta e ignorante, los descamisados de la Revolución Francesa, ¿no? Lo que Marx llamaba el lumpenproletariado.
Y bueno, y desde el punto de vista civilizacional, yo voy terminando, Daniel, pero me gustaría hablarlo con Pedro porque él no sabe, yo soy argentino y él citaba Argentina, de familia española, pero mira, decía la Constitución de Cádiz que España es la reunión de los españoles de uno y otro hemisferio. Y yo que soy un español de Argentina, siempre he tenido una esperanza acerca de la hispanidad y para mí no es 47 millones, para mí hay más de 300 millones que formamos parte de esta civilización. Entonces, esta cultura que se está pudriendo aquí en España, pues a lo mejor florece al otro lado del charco y yo la tengo como propia. Entonces, igual que es difícil integrar aquí otras culturas, hay que tener en cuenta que el camino que recorrió Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón es de ida y vuelta, Daniel. Y Así es, gracias. así es. Camilo, breve no, no breve no, ísimo. Lo siguiente, bueno, ojalá tuviese razón Diego, pero yo creo que la élite lo que hace es corromper España porque España es el modelo para Latinoamérica. Y por tanto, lo que hacen los españoles al final, ellos piensan que acabarán copiándolo los sudamericanos. O sea que ojalá tengas tu razón, Diego. Pero para ir terminando y hablando de consecuencias, para mí lo más triste de todo que esas consecuencias es la cristianofobia. Este término se lo escuché por primera vez a Pilar Rahola, que no es precisamente una figura del cristianismo evangélico español, ¿no? Pero creo que tiene mucha razón. Ahí esto está llevando a una cristianofobia que nos va a afectar mucho, pero mucho a todos. Y después habrá delitos, que después Diego nos hablará más adelante, delitos de odio, de homofobia, etcétera, y todo aquel evangélico cristiano que se ponga de pie y diga una familia es un hombre, una mujer y son hijos, y punto, y se acabó, va a tener muchos problemas, como está pasando ahora con una gran ministra en Finlandia, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo siento muchísimo porque no sé cómo ha sido esto. Os habéis ido Esto fue muy calentando comprimido, pero bueno. y habéis entrado al tema. Bueno, el cuarto de atrás cierra su puerta hasta septiembre, cuando cumplirá sus primeros 30 años. Gracias a Camilo, a Flor, a Carlos, a Pedro, a Diego. Pero antes de irnos tenemos que ofrecer la tercera pizca de adobo musical. Y se trata en este caso del comienzo del primer movimiento de la Sinfonía de los Juguetes del compositor, director, profesor y violinista Leopold Mozart, el padre de Mozart. Vamos a escuchar.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.